para conocer el futuro hay que conocer el pasado. Es así. Para saber lo que va a suceder, hay que saber lo que Dios ya hizo en el pasado. Alguien dijo en cierta ocasión que el futuro está escrito en el pasado y el pasado lo podemos ver también reflejado en el futuro. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que todo ya está escrito. Simplemente hay que saber interpretar y saber conocer y saber descifrar las palabras y los mensajes que a veces no se leen a simple vista, pero que van implícitos. Hay un tiempo verbal en hebreo que no existe en español. Sí, sabemos que la gramática es muy amplia, hay muchos tiempos verbales, pero hay un tiempo en hebreo que no existe en español y se llama el tiempo constructo. Y significa que hay cosas que están implícitas en el mensaje, pero que no se pueden leer, pero van implícitas en el mensaje. Y hay unas palabritas que cuando te las encuentras por el camino en una frase, sabes que lo que estás leyendo está en un tiempo constructo. Por ejemplo, cuando tú le dices a un hermano o a una persona, Dios te bendiga, hay cosas que van implícitas en ese Dios te bendiga, ¿sí o no? Oye, cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, pues ¿qué le estás diciendo o qué le estás deseando? Pues que le vaya bien, que el Señor lo prospere, que tenga salud, en fin, que el Señor esté con él, abriéndole campo. ¿Sí o no? Fíjate todo lo que va en eso, Dios te bendiga. O cuando le dices, por ejemplo, a un hijo o a una hija, ¿vas a salir? Sí. Bueno, pórtate bien. Pórtate bien. Lo que vaya adentro, lo que va en ese pórtate bien. A veces sería bueno también recordar lo que significa pórtate bien, porque a veces damos por cierto de que hay captado el mensaje, pero el pórtate bien es no llegues tarde, no seas malcriado, respeta los horarios, no escupas, no robes nada, no le pegues palizas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, en la Biblia a veces hay un mensaje implícito que no se lee a priori, pero que ahí está. Y en el libro del Génesis, sobre todo el primer capítulo, hay muchos mensajes que están implícitos, pero que no se leen a simple vista, ¿no? Y lo interesante es saber que el libro del Génesis, sobre todo el capítulo 1, no es un libro, no es un capítulo, no es una historia que se escribió para crear polémica. No es un capítulo, no es una narración que se escribió para chocar frontalmente contra, por ejemplo, la llamada ciencia. Tampoco pretende el libro del Génesis, el primer capítulo, demostrar la existencia de Dios. La Biblia no pretende en ningún momento convencer a nadie de que Dios existe. En ningún momento ese es el objetivo de la Biblia. La primera palabra de la Biblia, ya la hemos mencionado muchas veces, la palabra Bereshit, y se ha traducido por en el principio. Pero realmente esa palabra no significa en el principio, sino Barishoná significa en el principio, Barishoná. Pero la Biblia no empieza con esa expresión, sino con otra. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia quiere dar a entender que lo importante no es en sí el orden cronológico en el que fueron ocurriendo las cosas, sino el propósito por el cual ocurrieron de esa forma las cosas. ¿Me explico? A veces queremos, de hecho, le damos un énfasis a lo que la Biblia realmente no quiere, que te robe tanto tiempo, y el día duró 24 horas, o fueron días de 1000 años, o cómo había luz y no había sol, y comenzamos a divagar en cosas que realmente no es lo que el texto intenta enfatizar, y lo importante lo olvidamos y lo aparcamos. Desde la primera palabra de la Biblia, la forma como está escrita, da a entender que lo que el Señor pretende es que el hombre capte el mensaje oculto de el propósito por el cual Dios creó lo que creó y por qué lo creó. ¿Me explico? Si Dios no hace las cosas porque está aburrido, Dios no hace nada para entretenerse, Dios no hace nada y después dice, no sé para qué hice esto. ¿Cuántas veces ha ocurrido que tú has comprado algo o has ido a algún lugar o te has metido en alguna actividad y después resulta que, ¿verdad? Como que te aburres. Me acuerdo hace muchos años fuimos una vez a una casa a recoger una serie de cosas que una familia nos daba para el rastro y trajimos un montón de juguetes nuevos, pero nuevecitos, prácticamente de paquete. Me acuerdo que habíamos traído un coche de estos de carrera teledirigido y bueno, estaba todo flamante. Y la señora, la abuela, nos decía que bueno, que el niño ya estaba aburrido,
que los juguetes se lo habían comprado hace un par de meses, pero que ya el niño ya no le daba ninguna importancia y ahora había que tirar todo eso o regalarlo y volver a comprar otras cosas. ¿Cuántas veces hay gente en la vida que se mete en un deporte, se compran todo, la bicicleta, el pantalón de ciclista, no sé qué, y tú lo miras y dices, este se cree que va a correr en el Tour de Francia? Y tú para adentro dices, a la semana no sabe ni dónde dejó la bicicleta. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? No levanten la mano porque no estoy hablando con nadie. Ahora le da por el fútbol y compra pelota, no sé qué, no sé cuánto, o por el alpinismo, por el submarinismo, y compra las gafas y las aletas, y a los 3 días le dice, ¿y qué pasó? Dice, ya no quiero, y ahí está todo tirado. Dios no es así. Dios nunca empieza una cosa y la deja a medias. Es más, cuando empieza es porque en su mente ya está terminada. Cuando el Señor da su vida por su pueblo, es porque Él a su pueblo ya lo vio terminado. Si Él no ve algo completo y terminado, no lo empieza. El ser humano es al revés. Nosotros empezamos algo para ver si lo terminamos. Dios es al revés. Dios lo empieza porque ya lo ve terminado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, en el libro del Génesis hay cosas muy interesantes. Yo hice una pequeña listita de algunas cosas que estoy descubriendo en este estudio. Y lo primero es cómo empieza el libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya el nombre de Dios está desde el primer versículo de la Biblia, desde el primer momento. Ahora, la gente se ha preguntado a lo largo de la historia por qué la Biblia comienza de esta manera y no comienza, por ejemplo, con los 10 mandamientos. O no comienza, por ejemplo, pidiéndonos Dios una serie de cosas y al final llevarnos a otro pasaje o capítulo o libro donde nos hable de la creación. ¿Por qué comienza la Biblia hablándonos de la creación del universo, del cielo, de la tierra, de los animales, de los pájaros, del hombre? Por una sencilla razón. Porque tenemos que partir de la base. Esta es una gran equivocación que cometieron los griegos, sobre todo el famoso Aristóteles. Él decía que el universo es eterno, que siempre ha existido. Que lo que vemos, sol, la luna, las estrellas, los astros, el firmamento, siempre ha existido, es algo eterno. Sin embargo, choca frontalmente contra la realidad bíblica. La realidad bíblica nos enseña que detrás de todo lo que vemos hay un creador. Es decir, si tú no aceptas que hay un creador, ¿cómo te vas a someter a una serie de mandamientos de un Dios o de un creador en el cual no crees o no te ha demostrado su poder y su autoridad? La creación fundamentalmente es un despliegue impresionante de la sabiduría y del poder de Dios. Fíjate qué interesante, hermanos. El hombre no toma parte activa en la creación de la tierra, ni los cielos, ni del universo. El hombre es creado al 6º día. Es decir, que durante el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º día, Dios no para de hacer, de crear y decir cosas sin necesidad de que el hombre, permítame la expresión entre comillas, le eche una mano. Esto es un golpe al ego del hombre, porque si el hombre hubiera sido creado desde el primer día, podía haber llegado a creer la mentira, pero creer en esa mentira, de que el hombre participó de alguna manera en la obra creadora de Dios. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Prácticamente cuando todo ya está finalizado, ordenado y en su justo lugar, es cuando Dios crea al hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que partir de la base de que incluso él mismo es un ser creado. Y es un ser creado con un propósito. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha creado para entregárselo al hombre, para que lo administre, para que lo cuide, para que lo proteja y para que a través de todas las obras de Dios, del sol, la luna, los mares, etcétera, pueda siempre recordar que detrás de todo lo que existe, de lo que pueden ver nuestros ojos y aún lo que no pueden ver, siempre está la mano de nuestro poderoso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la creación se creó con un propósito. No se creó porque Dios no tenía otra cosa que hacer, sino que se creó con un propósito concreto y definido. Ahora bien, la Biblia comienza diciendo en el principio, pero realmente es un principio. No es el principio principal, digamos, como el número 1 y a partir de ese vino el 2 y el 3, sino que simplemente es un principio de otros tantos que hubo. ¿Me explico? Dios creó muchas cosas antes de que comencemos a ver que Él está poniendo en orden lo creado. Fíjense qué interesante que lo primero que Dios crea dice que son los cielos y a continuación la tierra. Ahora, si observamos los cielos, según el nombre bíblico,
Porque claro, uno menciona la palabra cielos en nuestro idioma y prácticamente sí, sabes a lo que te refieres, pero la palabra cielos en sí para nosotros no tiene una raíz etimológica que nos deja con la boca abierta diciendo, madre mía, lo que significa esta palabra. Sinceramente, la palabra cielos, si la estudias en español, no te dice nada. Pero como la Biblia fue escrita en el idioma de Dios, en el idioma perfecto, el idioma que Dios utilizaba para crear y el idioma que Dios permitió que se plasmara por escrito en su palabra, cuando Él emplea la palabra cielos, es la palabra hashamayim, los cielos. Y Él lo que hace es que une dos elementos como es el agua y el fuego y crea un término nuevo que son los cielos, que literalmente, si tradujéramos esa palabra diríamos cielos, agua, fuego o fuego, agua. Es decir, que la unión entre el fuego y el agua es lo que nosotros conocemos con el nombre de cielos. Ahora, esto es algo que en nuestra mente no entra, porque si tú le echas agua al fuego, lo apagas. Son dos elementos que no se llevan bien. No es como el agua y la electricidad, por ejemplo, ¿no? Que el agua es conductora de la electricidad. Es decir, el peor enemigo del fuego es el agua. Es decir, que cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea una serie de elementos químicos que permiten la vida. Porque en el agua hay oxígeno. Y sabemos que, por ejemplo, para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa? El fuego se apaga. Tú enciendes una vela y le pones un vaso encima y en cuanto se consuma el oxígeno, termina apagándose. Por lo tanto, cuando el Señor dice que Él creó los cielos y la tierra, nos está hablando indirectamente de que Él creó de una forma, con una armonía alucinante, una serie de elementos químicos que era lo idóneo para la vida. Cuando Él crea los cielos y crea la tierra, a continuación pasa a decirnos que lo que estaba en caos, en desorden, en algo desastroso, no era el cielo, sino era la tierra. Miren el versículo 2. Y la tierra estaba, la versión Reina Valera dice, desordenada. También dice vacía. Era un caos, era un páramo, era un desierto, era un yermo total y absoluto, ¿verdad? Las palabras que aparecen ahí, tohu, babohu, son palabras que aparecen en otros versículos de la Biblia. Son palabras que cuando van juntas, porque a veces hay versículos que usa una u usa otra, pero cuando van juntas son sinónimas. La sensación, no hay una palabra exacta para traducir estos términos al español. Son palabras que, como que cuando tú ves algo que te produce asombro, te deja con la boca abierta, te deja sorprendido, te deja como diciendo, madre mía, esto es un desastre, esto no, ¿qué pasó aquí? Esa es la sensación que experimentaba el hombre en el caso de que hubiera visto en aquel momento lo que allí estaba pasando, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo un Dios perfecto que crea los cielos y la tierra, a continuación vemos que la tierra que Él ha creado está patas arriba, está destruida, está realmente, pues, en una situación de asombro, incluso hasta de tinieblas? Bueno, entre el versículo 1 y el versículo 2 se ha dicho muchas veces que ahí algo tuvo que ocurrir para que ese cielo y esa tierra perfecta que Dios había creado quedara en el versículo 2 de una forma totalmente desastrosa, arruinada y caótica, ¿no? En ningún momento del capítulo 1 de Génesis encontramos cuando Dios creó el agua, pero sin embargo el agua ya existía. Entonces ustedes van a ver que Dios, cuando sigue relatándonos en el capítulo 1 de Génesis la creación, o más bien la puesta en orden de la creación en muchos aspectos, Él separa las aguas, no crea las aguas. Ya las aguas las creó. En el versículo 1, los cielos y la tierra. Cielo, la palabra cielo lleva el elemento del agua, es agua y fuego, lo acabo de decir. Luego, cuando Él separa las aguas ya existían. Y es la única vez en todo el relato de Génesis 1 donde no se emplea la expresión y vio Dios que era bueno. Porque cuando Dios separa, no emplea la palabra vio Dios que era bueno. Pero cuando hay unidad, cuando está completo algo, entonces Dios sí emplea la expresión vio Dios que era bueno. Ahora podríamos hablar largo y tendido acerca de cada una de las cosas que Dios fue creando, el orden que fue estableciendo, ¿verdad? Para crear una cosa, para crear otra cosa. En nuestra mente no cabe que las tinieblas puedan convivir al mismo tiempo con la luz, porque en nuestra mente o hay luz o hay tinieblas, pero sin embargo hasta el cuarto día la forma de medir el tiempo
Incluso el concepto luz era completamente diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Repito, porque para nosotros la luz no puede cohabitar, no puede existir con las tinieblas. Sin embargo, durante 4 días, pues, o durante algunos días, la luz y las tinieblas parece como que estaban juntas hasta que Dios las separa. Ahora, cuando Él crea la separación, cuando Él hace la separación entre el sol y el día y la noche, versículo 14, hay algo que Dios dice que es tremendamente llamativo y lo quiero leer. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y ahora dice 3 cosas muy interesantes que van a cumplir esas lumbreras. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, primero, para separar el día de la noche. ¿Sí? A partir de ahora, el día va a ser una cosa y la noche va a ser otra. Segundo, para que sirvan de señales para las estaciones. La palabra señales es una palabra muy interesante. Y después más adelante dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, lo que hace cuando crea el sol y cuando crea a la luna, le da 3 funciones. Repito, separar el día de la noche, servir como señales para los tiempos, días y años, y también para alumbrar a los hombres. Ahora, es interesante notar que una de las palabras que aparece ahí por primera vez en el relato de la Biblia es una palabra que se emplea, que es la palabra modín, y es la palabra que se emplea para las fiestas. Los judíos desarrollaron un sistema de calendario completamente diferente a todos los calendarios que en aquel tiempo regían el mundo, incluso en la actualidad. Nosotros tenemos un calendario, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que está basado en el sol, que tiene más días, es más largo que el calendario lunar en el cual está basado la Biblia y las profecías de la Biblia. Cuando el Señor habla a los profetas a través de tiempos, a través de fechas, a través de fiestas o de acontecimientos, no utiliza el calendario solar. No existía el calendario solar, sino el único calendario que existía era el calendario lunar, ¿verdad? Que tiene 354 días. Es el ciclo de la luna, ¿verdad? Sin embargo, el ciclo del sol son 365 días. ¿Sí? El período de la luna está incorporado dentro del sol. ¿Y qué es lo que hacen? Para compensar la diferencia, cada cierto tiempo, ¿verdad?, se va cada vez abriendo una brecha entre uno y otro calendario, y lo que hacen es que tienen a veces, no siempre, pero a veces tienen un calendario de 13, no de 12, de 13 meses para compensar la diferencia. Ahora, fíjate la cantidad de fiestas y la cantidad de acontecimientos que están basados, temas proféticos que están basados en la Biblia en base al tema de la luna. Incluso en el libro del Apocalipsis dice la Biblia que hay una mujer que se pone encima de la luna. Y dice que fue una gran señal que vio Juan cuando estaba en el libro del Apocalipsis, ¿no? Así que la Biblia nos enseña que Dios puso a lo largo del universo una serie de señales, de puntos de referencia, para que el hombre supiera en todo momento, según el tiempo, lo que iba a acontecer. Me explico. Según el tiempo en el que uno se encuentre, acontecen una serie de cosas u otras. Por ejemplo, en el tiempo de Noé no se podía construir el primer templo de Jerusalén, porque el tiempo en el que vivió Noé no era el tiempo en el que el acontecimiento tremendo de la construcción del primer templo se llevara a cabo. Por lo tanto, hubiera sido una pérdida de tiempo, de energía, de recursos económicos. Hubiera sido quemar a la gente, involucrarlas en un proyecto que no era el tiempo para llevarlo a cabo. ¿Es que acaso Dios no quería que se construyera un templo? Sí, pero no en ese momento. Por eso la Torre de Babel empezó mal y terminó peor. Porque no era el momento, no era el tiempo para que ese acontecimiento se llevara a cabo. Y por eso Dios lo tuvo que detener. Y se produjo una división y la gente fue esparcida por todas partes de la tierra. Hay un versículo en en la carta de Pablo a los Gálatas muy interesante que dice algo así como: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació bajo la ley, y cuenta el tiempo en el que vino. Es decir, el Mesías no podía haber nacido en los tiempos de la invasión de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. El Mesías no podía haber nacido en los tiempos de Nehemías cuando vuelven del cautiverio en Babilonia. El Mesías no tenía que nacer cuando salieron de la esclavitud en Egipto. El Mesías tenía que nacer cuando Dios lo tenía establecido en su agenda, en su calendario.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros los creyentes conozcamos los tiempos. Por eso la Biblia alaba y habla muy bien de los famosos hijos de Isaacar. Ustedes saben que Isaacar era uno de los 12 hijos de Jacob. Y cada hijo tenía una característica. Eso es muy importante que lo sepamos. Y es muy bueno ver que, por ejemplo, los famosos hermanos gemelos Jacob y Esaú eran hijos del mismo padre, evidentemente, lógicamente de la misma madre, pero eran completamente diferentes por dentro y por fuera. No se podía esperar de Jacob lo que el padre esperaba de Esaú, ni viceversa, ¿verdad? Ustedes van a ver que Jacob, cuando habla con sus hijos y le establece los tiempos para el futuro, hay 4 de ellos que los compara con animales. Y tú tienes que ver las características de ese animal y por qué el padre llamó a uno y le dijo que sería como un asno montés, y a otro le dijo que sería como una serpiente en el camino. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los hijos de Jacob, con el paso del tiempo, desarrolló una facultad espiritual que todo el mundo aceptaba y a todo el mundo le llamaba la atención, y era que eran entendidos en los tiempos. Amén. Cuando David suba al trono, él tiene que tener soldados, y las tribus comienzan a aportar soldados, armamento, comida, animales, etcétera. La tribu que menos gente aportó, pero no por eso los menos importantes, fue la tribu de Isaacar, que dice que le mandaron unos 200 y pico hijos para que se enrolaran en el ejército del rey David, y dice que estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. No tenían buena puntería, no eran buenos soldados, no eran albañiles, fontaneros, carpinteros, no eran buenos cocineros, no eran buenos jinetes, eran entendidos en los tiempos. Dice que cuando ellos hablaban, Israel les escuchaba, porque ellos sabían cuándo era el tiempo de ir a la guerra y cuándo era el tiempo de quedarse en casa. Entendidos en los tiempos, en plural. Sabían lo que iba a acontecer según el tiempo en el que se encontraban. Y por eso el Señor lo que hace en el libro de Génesis capítulo 1, aunque no es lo prioritario, lo dije al principio, lo prioritario es descubrir el propósito de la creación y no tanto el orden cronológico de la creación. Lo que el Señor hace es dividir en 6 períodos, 6 días, y en cada uno de esos días el Señor va haciendo diferentes cosas. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero toda la historia de la humanidad está registrada en lo que Dios fue haciendo en cada uno de los días. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Cerca de 1000 años. ¿Le faltó 70 años? Le faltaron 70 años para cumplir un milenio. Murió con 930 años. La cantidad de gente que vio a Adán y la cantidad de gente que conoció a Adán. Vivió casi 1000 años. En 1000 años, él fue una luz. En esos primeros 1000 años de la historia de la humanidad, él fue una luz para el mundo, porque él era el producto de la creación de las manos del Señor. Él era un testimonio viviente, una luz en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta tiniebla. Él fue una luz. Cuando le veían, sabían que él era el único hombre en esta tierra que fue creado directamente por las manos del Señor Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente vemos cómo el Señor fue creando en el día 1 tal cosa, en el día 2 tal cosa, en el día 3 tal cosa, hasta que finalmente llega al 7º día. Pero lo importante es saber de estos 6 días que teóricamente relatan como 6000 años de historia. Lo interesante es saber que el último día, el 7º día, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva que no hicieran nada, que santificaran, que apartaran ese día para que ellos recordaran que todo cuanto existía y todo de lo que podían disfrutar hasta ese momento era por la mano poderosa y creadora del Señor. La Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento, por supuesto, nos habla de que falta una etapa, un periodo de un día o de 1000 años, que nosotros la conocemos con el nombre de el milenio, donde el Señor mismo reinará sobre la casa de Jacob y su reino, ¿verdad?, será desde la ciudad de Jerusalén. Luego, si él va a reinar 1000 años y la historia de la creación se relata en 6 días y cada día para el Señor es como 1000 años, quiere decir que el Señor lo que está haciendo nos está anticipando los acontecimientos desde Adán hasta los próximos 6000 años. Y en cada etapa de ese tiempo, en cada etapa del camino, uno tiene que saber qué le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer. Ustedes saben que un día estaba orando el patriarca Abraham y hay un momento en el que Dios le dice, tu descendencia
tu descendencia estará cautiva en Egipto 400 años. Es decir, que Abraham sabía perfectamente que el pueblo de Israel, sus descendientes, tendrían que bajar a Egipto y permanecer como esclavos casi 400 años. Es decir, no se desesperen, no se amarguen, no se tiren de los pelos ni se depriman cuando han pasado ya 200 años y todavía el Señor nos tiene cautivos aquí en Egipto. Porque yo les he dicho que aquí van a estar 400 años. Por lo tanto, relájense, adáptense a las circunstancias. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Ustedes pueden verlo en su libro. ¿Qué es lo que hace Jeremías cuando Jerusalén es atacada? Cuando el templo es destruido y se llevan a Nabucodonosor a miles y a miles de personas a Babilonia cautivo. Les manda cartas y les dice, tranquilícense, compren terrenos, edifiquen casas, planten viñas. Porque si ustedes están orando y creyendo que dentro de 4 o 5 años todo terminará y volverán a la tierra, se van a llevar una tremenda desilusión. Por lo tanto, yo les animo a que corten con el pasado y comiencen a echar raíces, porque no será hasta después de 70 años que ustedes volverán del cautiverio de Babilonia aquí a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Jeremías sabía perfectamente, por revelación del Señor evidentemente, cuánto tiempo iban a tener que estar esperando en el destierro antes de que les permitieran volver para construir Jerusalén. Por eso ustedes pueden ver en el famoso libro de Daniel, cuando el profeta Daniel en el capítulo 9 está orando, él dice que ha llegado a la conclusión de que están a punto, algunos dicen que estaba por el 68, 69, ya picando el año 70 de cautiverio. Por eso Daniel ora y ora y ora al Señor, dice, porque estaba yo leyendo los libros del profeta Jeremías que nos hablaba de 70 años de cautiverio. Es decir, hermanos, durante 70 años no estemos agobiados. Nos ha tocado vivir esta etapa de la vida. Claro, ya sé que hay gente que fue llevada al cautiverio y nunca volvió. Bueno, también sabemos que hay gente que nació como cautivos y murieron como cautivos. Pero también sabemos que hay gente que nació allí que volverían a Israel aunque no lo conocieran. Por lo tanto, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es, según el tiempo en el que usted viva, ciertas y determinadas cosas ocurrirán. Ahora bien, trasladando a esto a nuestro tiempo presente, la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo de la historia estamos? ¿En qué parte del reloj estamos? Bueno, amados hermanos, la Biblia nos habla acerca de una etapa que la llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Una vez, como le decía Pepita el otro día, fui a una sinagoga, creo que fue allí en Jerusalén, y vi en la pared una fotografía, un póster de un reloj que marcaba las 12 menos 5. Y pregunté, ¿por qué? No era un reloj, sino era como una fotografía, un dibujo. Digo, ¿por qué pone las 12 menos 5? Dice, porque nosotros creemos que el Mesías está próximo a venir. Es como decir, metafóricamente, ¿no? Faltan 5 minutos para que el Señor venga. Fíjate tú en la mentalidad de ellos, cómo saben, porque ellos llevan el calendario bíblico. Aparte de también ellos llevan el calendario bíblico. Y saben que ya hemos salido del año 6000. Desde que el Señor creó a Adán y Eva. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no estamos en el tiempo de ver cómo los romanos van a prender al Mesías y lo van a crucificar. Pero hubo una generación que el Señor le dijo, a esta generación lo que se le va a permitir ver, y lo van a ver, es que al Hijo del Hombre lo levantan y lo meten bajo tierra, y así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre. Es decir, que hubo una generación que lo vio nacer, lo vio morir y lo vio resucitar y también ascender, pero no lo vieron venir. ¿Te das cuenta? Fue una generación muy completa, porque lo vieron cómo nació, cómo vivió, cómo murió y dónde, cómo resucitó, cómo ascendió, pero se murieron y no lo vieron venir. Luego queda una generación en el tiempo de Dios que tendrá que ver ese último detalle tan interesante, que es verlo venir en las nubes. Y dice la Biblia que cuando Él venga, en esta ocasión no será como en la primera venida, que unos poquitos se enteraron, sino que en esta ocasión dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, la última generación, que somos nosotros, será la generación que más señales proféticas vea que se cumplan. Así de claro. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que estaba, vamos a poner, faltan 15 días para que María dé a luz en Belén de Judea. Y tú eres, por ejemplo, no sé, un ganadero, un agricultor, un vendedor de joyas o de animales o de tela, me da igual.
Si tú hubieras vivido en aquellos días previos, esas semanas o meses previos al nacimiento del Mesías,